Adquisición del lenguaje. Resumen. Cuando los niños adquieren una lengua, adquieren la gramática de esa lengua, las reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas. También adquieren las reglas pragmáticas de la lengua, así como un léxico. A los niños no se les enseña la lengua, más bien extraen las reglas y gran parte del léxico de la lengua o lenguas que se hablan a su alrededor. La facilidad y rapidez con la que los niños adquieren el lenguaje y la uniformidad de las etapas de desarrollo para todos los niños y todas las lenguas, a pesar de la pobreza de los estímulos que reciben, sugieren que la facultad del lenguaje es innata y que el niño llega a la compleja tarea ya dotado de una gramática universal. La gramática universal no es una gramática como la del inglés o el árabe, sino que representa los principios y parámetros a los que se ajustan todas las lenguas humanas. La adquisición del lenguaje es un proceso creativo. Los niños crean gramáticas basadas en el input lingüístico y son guiados en este proceso por la gramática universal. El desarrollo del lenguaje se produce en etapas que son universales. Durante el primer año de vida, los niños desarrollan los sonidos de su lengua. Empiezan a producir y percibir muchos sonidos que no existen en su entorno lingüístico. La etapa del balbuceo. Poco a poco, sus producciones y percepciones se adaptan a su entorno. El balbuceo tardío de los niños tiene todas las características fonológicas de la lengua de entrada. Los niños sordos expuestos al nacer a lenguas de señas también producen balbuceos manuales, lo que demuestra que el balbuceo es una primera etapa universal en la adquisición del lenguaje que depende del input lingüístico recibido. Al final del primer año, los niños pronuncian sus primeras palabras. Durante el segundo año, aprenden muchas más palabras y desarrollan gran parte del sistema fonológico de la lengua. Los primeros enunciados de los niños son frases de una sola palabra, etapa holofrática. Muchos estudios experimentales demuestran que los niños son sensibles a diversas propiedades lingüísticas, como el acento y las restricciones fonotácticas, y a las regularidades estadísticas del input que les permiten segmentar en palabras el habla fluida que escuchan. Un método de segmentación del habla es el bootstrapping prosódico. Otros métodos de bootstrapping pueden ayudar al niño a aprender el significado de los verbos basándose en el contexto sintáctico, bootstrapping sintáctico, o las categorías sintácticas basadas en el significado de las palabras, bootstrapping semántico. Las pruebas de distribución, como los marcos de palabras, contribuyen tanto al conocimiento sintáctico como al semántico. Al cabo de unos meses, el niño une dos o más palabras. Estas primeras frases no son combinaciones aleatorias de palabras. Las palabras tienen patrones definidos y expresan relaciones sintácticas y semánticas. Durante la etapa telegráfica, el niño produce frases más largas que a menudo carecen de morfemas funcionales o gramaticales. La gramática temprana del niño, aunque carece de muchas de las reglas de la gramática del adulto, pero no es cualitativamente diferente de ella. Los niños en esta etapa tienen un orden correcto de las palabras y reglas de concordancia y caso, que demuestran su conocimiento de la estructura. Los niños cometen determinados tipos de errores mientras adquieren su lengua. Por ejemplo, sobregeneralizan la morfología
diciendo mens. Esto demuestra que están adquiriendo las reglas de su lengua particular. Los niños no parecen cometer errores que violen los principios de la gramática universal. Al adquirir el léxico de la lengua, los niños pueden extender demasiado el significado de las palabras y utilizar perro para referirse a cualquier criatura de 4 patas. Asimismo, pueden infravalorar el significado de la palabra y utilizar perro solo para designar a la mascota de la familia y no a otros perros, como si se tratara de un nombre propio. A pesar de estos errores de categorización, el aprendizaje de palabras de los niños, al igual que su desarrollo gramatical, se rige por principios generales. Los niños sordos expuestos al lenguaje de señas muestran las mismas etapas de adquisición del lenguaje que los niños oyentes expuestos a las lenguas habladas. El hecho de que todos los niños pasen por etapas similares, independientemente de la lengua, demuestra que están dotados de capacidades especiales para saber qué generalizaciones buscar y cuáles ignorar, y cómo descubrir las regularidades del lenguaje, independientemente de la modalidad en la que se exprese. Se han sugerido varios mecanismos de aprendizaje para explicar el proceso de adquisición. Se han propuesto la imitación del habla de los adultos, el refuerzo y la analogía. Ninguno de estos mecanismos de aprendizaje explica el hecho de que los niños creen oraciones nuevas y no parecidas a las de los adultos, según las reglas de su lengua, que cometan ciertos tipos de errores pero no otros, y que muestren conocimientos de estructuras para las que no hay evidencia en el input. La influencia de la primera lengua del hablante hace que la adquisición de la segunda lengua parezca diferente a la de la primera. Los adultos no suelen alcanzar una competencia similar a la de un nativo en su segunda lengua, especialmente en la pronunciación. Las dificultades que se encuentran al intentar aprender idiomas después de la pubertad pueden deberse a que existen periodos sensibles para la adquisición de segundas lenguas. Algunas teorías sobre la adquisición de segundas lenguas sugieren que operan los mismos principios que explican la adquisición de la primera lengua. Un segundo punto de vista sugiere que la adquisición de una segunda lengua en la edad adulta implica mecanismos generales de aprendizaje más que los principios específicamente lingüísticos utilizados por los niños. La universalidad del proceso de adquisición del lenguaje, los estadios de desarrollo y el periodo relativamente corto en el que el niño construye un sistema gramatical complejo sin necesidad de una enseñanza evidente sugieren que la especie humana está dotada de forma innata de capacidades especiales para la adquisición del lenguaje y que éste se basa en la biología humana. Todos los niños normales aprenden cualquier lengua o lenguas a las que están expuestos, desde el Afrikaans hasta el Zuni. Esta capacidad no depende de la raza, la clase social, la geografía o incluso la inteligencia, dentro de un rango normal. Esta capacidad es exclusivamente humana.